Buenas tardes a todos. Vamos a pedir su apoyo para mantener cerrados los micrófonos y en el momento que ustedes gusten participar pueden abrirlos como en sesiones anteriores. En esta ocasión ya nuestra cuarta sesión. El tema que vamos a comentar es inclusión laboral de profesionistas sordos. Nos acompaña Rocío Garza Gutiérrez. Ella tiene la maestría en educación y un doctorado en educación inclusiva. Las temáticas que se van a comentar en esta sesión básicamente se clasifica de 4. La primera nos va a contar la historia, muy interesante por cierto, nosotros aquí ya la conocemos, de cómo fue que se inició en este tema. La inclusión laboral como segunda temática, pasaríamos después a cuál es la realidad en México y las conclusiones. Le voy a ceder la palabra a Jorge, quien es el coordinador de estos seminarios. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Santiago Jacinto y agradezco el apoyo del CULI, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Nos ha brindado para la realización de estos seminarios virtuales en discapacidad auditiva que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en la lengua de señas mexicana. El día de hoy, 25 de abril de 2016, tenemos el cuarto seminario, el tema Inclusión laboral de profesionistas sordos. La doctora Rocío Garza Gutiérrez, consultoria de investigación en discapacidad auditiva, obtuvo doctorado en educación inclusiva con la tesis sobre sordera e inclusión laboral en la Universidad de Baja California. Comparte sus conocimientos en la sordera, inclusión, discapacidad, educación, capacitación, tecnología, redes sociales. Podemos seguir hablando de la experiencia de la doctora Rocío en el tema, pero dejamos que ella tome la palabra y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los seminarios civiles. Doy la palabra a la doctora Rocío Garza Gutiérrez y también agradecemos el apoyo del intérprete de lengua de señas mexicana, Diana Paulina Lalín Santa María. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Jorge la invitación y la oportunidad de estar aquí. Gracias a todos los que hacen esto posible. Y bueno, mi nombre es Rocío Garza Gutiérrez y el objetivo de esta sesión, bueno, yo vengo de Nuevo León. Yo vivo en Monterrey, soy de Gualahuiz, Nuevo León, y Nuevo León en México, ¿verdad? Y el objetivo de esta sesión es hablar sobre la inclusión laboral de los profesionistas sordos, comparando lo que dice la teoría con lo que sucede en la realidad, y todo esto después de haber vivido una experiencia personal al haber trabajado con un compañero de trabajo sordo, que es Gerardo, que está aquí presente. Es el ingeniero Gerardo Monsiváis. Él fue mi compañero de trabajo y es en donde surge todo esto. Ahorita les voy a contar sobre la historia. Y bueno, después de haber tenido esta experiencia personal, se llevó a cabo una investigación formal y de todo esto es de lo que vamos a hablar. Entonces, primero veremos lo que es la historia. Después hablaremos qué es la inclusión laboral, la realidad, qué es lo que está sucediendo respecto a esta inclusión laboral de profesionistas sordos y finalmente hablaremos sobre algunas conclusiones. Comenzando con el tema de la historia, todo comenzó cuando Gerardo llegó a la empresa en la que yo trabajaba. Yo trabajé 15 años en esta empresa y cuando lo contratan a él, yo lo pedí en mi equipo. Él llega y yo tenía un proyecto y pensé, él puede ayudarme en mi proyecto, yo lo capacito. Yo tenía más de 10 años de experiencia en capacitación, tenía maestría en educación, había llevado algunas materias sobre educación especial y yo dije, no hay ningún problema, yo lo capacito.
Cuando empecé a capacitar a Gerardo, fue que fui descubriendo todo el tema de la cultura sorda y bueno, porque a mí me sorprendía mucho que él es muy inteligente, tiene mucho potencial y no aprendía las cosas que yo le estaba enseñando, siguiendo la forma de enseñanza que utilizaba en todos los cursos que yo impartía. Entonces, algo ahí estaba sucediendo y comencé a buscar diferentes formas de capacitación. Comencé a utilizar diferentes métodos, prueba y error, una y otra vez, haciéndolo más gráfico, realizando ejemplos, haciendo pruebas. Muchas veces sacábamos una hoja y un lápiz y hacíamos dibujos y todo, pero el objetivo era que Gerardo aprendiera lo que se necesitaba para los trabajos, para participar en los proyectos que teníamos. Y pues se logró, no fue fácil, estuvimos trabajando mucho en esto los dos, también fue mucho esfuerzo de él también, pero al final se logró. De hecho, siempre que me preguntan cuál es mi mayor logro profesional, yo siempre digo que es cuando él empezó a corregirme a mí, cuando él ya identificaba cosas que yo no veía y comenzamos a trabajar en los proyectos perfectamente, o lo hacía yo, lo hacía él, y trabajando muy bien y con excelentes resultados y reconocimiento de los clientes y demás. O sea, se enriquecieron los proyectos ya cuando comenzamos a trabajar los dos en estos temas. Y a partir de ese momento, yo dije, bueno, qué padre, ya pudimos trabajar, podemos seguir en los proyectos, pero de cierta forma había sucedido algo. Yo ya me había dado cuenta de todos los problemas y dificultades que enfrentan las personas sordas, no nada más en lo laboral, sino en su día a día. Gerardo y yo convivíamos en la hora de la comida, en el lugar de trabajo, y él me contaba cosas de su historia, de su día a día, de cómo muchas cosas no las podía realizar tan fácilmente, pues porque no está preparado para atender a las personas sordas, muchas cosas. Entonces, de cierta forma, sentí como una responsabilidad de que ya que me había dado cuenta, porque pues realmente yo no conocía lo que es el tema de la sordera ni la cultura sorda, entonces ya que me había dado cuenta, sentí como una responsabilidad de hacer algo yo para ayudar a mejorar estas condiciones. Y también, ya que había sido un caso de éxito la capacitación que teníamos y el trabajo juntos, también como que compartir para que esto ayudara a más personas. Y comencé a estudiar un doctorado en educación inclusiva y mi tesis la hice sobre la inclusión laboral de profesionistas sordos. Yo estuve trabajando un año en mi tesis, estuve dedicada, salí de la empresa en la que estaba, para dedicarme a hacer mi investigación. Me llevó todo un año y estuve realizando, leyendo muchos artículos, muchos libros, estudios, tesis de otros autores. De hecho, mi marco teórico incluye 10 temas, porque aunque yo iba a ver el tema de la inclusión laboral, quise conocer desde raíz el problema, desde que el niño sordo nace, qué tipos de sordera hay, qué opciones de intervención, todo el tema del lenguaje y la comunicación, cómo es su aprendizaje, más características de la cultura sorda, cómo debe ser la enseñanza, cuáles leyes y derechos hay, cuál es la realidad educativa en México para los niños sordos, cuál es la situación laboral y también temas sobre capacitación específica para aplicar. Entonces, mi tesis es una metodología de capacitación específica para la inclusión laboral de profesionistas sordos. Y consulté autores de los autores más renombrados en este tema, como Miroslava Cruz, como Alejandro Oviedo, como Carlos Sánchez, como Oliver Sacks, y muchos otros de diferentes países, y también pues diferentes libros, estudios, artículos y otras tesis, diferentes fuentes oficiales y publicaciones. Mi tesis se llevó a cabo con un enfoque cualitativo y tiene 3 principales métodos. La observación, que fue el tiempo que yo estuve trabajando con Gerardo,
todo como un estudio de caso. Después se realizaron 5 entrevistas a conocedores del tema de la inclusión laboral y 3 encuestas en total a 148 personas, que las 3 encuestas era una específica para profesionistas sordos, otra encuesta era para conocedores de la situación laboral en general, y la tercera era para conocidos de personas sordas, ya sean papás, hermanos, novios, amigos, maestros, intérpretes. Entonces, en total se recibieron 148 respuestas que se fueron analizando desde 2 perspectivas, desde la perspectiva directa de una persona sorda y desde la perspectiva de una persona externa. Y los resultados se presentan en 8 tipos. Primero se presentan los resultados correspondientes al estudio de caso, después al estudio etnográfico de personas sordas, características y aspectos sociales, inclusión laboral de profesionistas sordos, aprendizaje y enseñanza, hallazgos relevantes, realidad teórica en definiciones y declaraciones, y finalmente la metodología. Esta imagen resume todo el proceso de investigación, el cual, aunque mi tesis la comencé yo en el 2014, la elaboración formal, pues realmente la investigación empezó desde el 2011, que llegó Gerardo y se incorporó a la empresa en la que yo trabajaba. Entonces, yo identifico se identificaron 3 fases. Primero fue una fase de identificación del tema, después comprensión que se llevó a cabo mediante un involucramiento en la comunidad sorda. Yo comencé a estudiar en cursos de lengua de señas mexicana, empecé a tener más amigos, más conocidos, a estar en contacto con mamás de niños sordos, y también pues por medio de redes sociales, que también se tiene acceso a mucho conocimiento. Empecé a buscar páginas y personas, grandes personalidades relacionadas con el tema de la sordera, tanto personas sordas como personas oyentes. Así fue como conocí a Jorge, y poco a poco, ya empezó mi tesis y se formalizó la investigación. Y ahora sí pasamos al tema de la inclusión laboral. La inclusión, de acuerdo a la UNESCO, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales. Yo en todo el tiempo que estuve investigando no encontré una definición oficial relacionada a la inclusión laboral. Sí hay de inclusión educativa, pero en este caso lo laboral, no encontré algo oficial, pero lo que yo estoy considerando como inclusión laboral es equidad e igualdad de oportunidades para que empleados en situación de vulnerabilidad, que en este caso son profesionistas sordos, logren conseguir, conservar y crecer en un empleo relacionado a sus estudios. O sea, además de la igualdad, o sea, además de la incorporación en igualdad de oportunidades, es muy importante resaltar el que no solo es conseguir un trabajo, sino conservar el trabajo y crecer en su trabajo, ir evolucionando en los puestos como cualquier otra persona. No se trata de que te dan un trabajo y te quedas en ese mismo trabajo toda tu vida. Y también bien importante es que sea un trabajo relacionado a los estudios, porque en ocasiones, como mencionaba también Jorge, la persona estudia una ingeniería, y también otras personas mencionaban, y están trabajando como capturistas o con otro puesto que no es exactamente lo que ellos estudiaron. Y relacionado a la inclusión laboral, podemos ver que es algo que, es algo que trae muchos beneficios, es algo que favorece en muchos aspectos. Favorece a la empresa porque se enriquece el ambiente de trabajo. Por lo regular, la persona agradece tanto la oportunidad que se esfuerza mucho en realizar su trabajo, realizando un excelente desempeño, lo cual motiva además a los otros empleados que se van también interesando en el tema y se enriquece mucho el ambiente de trabajo. Para la empresa hay también reconocimientos, hay beneficios fiscales y también reconocimientos sociales ser reconocida como una empresa social. Hay algunos premios que la empresa puede tener acceso,
y también pues en general se enriquece se favorece lo que es la productividad del país al estar todos los empleados pues siendo productivos. Entonces es un beneficio, la inclusión laboral trae beneficios en todos los aspectos a todos los participantes, pues principalmente también al empleado. Y hay muchos derechos, leyes y derechos, tanto nacionales como internacionales, que defienden la inclusión laboral, que la apoyan. Internacionales están desde 1944 y a nivel nacional, pues desde 1983, y hay a detalle, por ejemplo, el Programa Nacional para Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad trae muchos puntos a detalle de cómo debe ser esa inclusión. O sea, las leyes y los derechos existen. Otro tema bien importante es que hay muchos servicios de vinculación que apoyan el empleo de las personas con discapacidad. Hay diferentes programas, instituciones, asociaciones, tanto públicas como privadas, que ayudan tanto a los empleados para conseguir un trabajo como a las empresas para contratar empleados con discapacidad. Tenemos Abriendo Espacio, Discapacidad y Empleo, Movimiento Congruencia, Puertas Abiertas, Portal del Empleo, la Fundación Teletón, Discapacidad es otro sitio web, y son bolsas de trabajo donde tanto el empleado como la empresa se pueden registrar y realizar búsquedas tanto de empleo como de candidatos. Entonces, este es un tema bien importante porque en ocasiones los empleados no saben que tienen estas oportunidades. Y todos estos son relacionados a la discapacidad en general, no específico para las personas sordas. En otros países sí hay servicios de empleo exclusivos para las personas sordas, como en Estados Unidos hay una asociación, una empresa que se llama Servicios de Comunicación para Sordos, y en España también hay una fundación que se llama FIAPAS, donde específicamente ayudan a los empleados sordos a conseguir un empleo. Y un tema bien importante en la inclusión laboral es que es un proceso formal que se debe seguir. No es una contratación y ahí termina. No, es un proceso que va desde una rehabilitación funcional. Desde el punto de vista del empleado se debe llevar una rehabilitación funcional, una rehabilitación profesional y una rehabilitación social. Esto es también en relación a todos los tipos de discapacidades. Y ya dependiendo de cada tipo de discapacidad, es las personas que participan, es un proceso interdisciplinario. Dependiendo ya de cada tipo de discapacidad, se forman estos equipos para llevar a cabo el proceso. Es muy importante que respecto a lo profesional, todo parte de una evaluación. Después se realiza una orientación al empleado, una adaptación del puesto de trabajo, ubicación ya para que el empleado empiece a trabajar, y algo bien importante es el seguimiento. Por lo regular, en lo que yo conozco en experiencias, se realiza nada más la orientación y la ubicación. Y pues es muy importante llevar todos estos pasos. Y también está el lado de la empresa. La empresa también se debe de preparar para contratar empleados con discapacidad. Y hay que realizar una serie de pasos, principalmente capacitarse al personal sobre el tema de la discapacidad. Es muy importante que la empresa reciba una sensibilización para que esté preparado para hacer las adecuaciones de accesibilidad necesarias y también saber qué hacer en casos de emergencia o de siniestro. Bueno, son diferentes pasos, aquí los pueden ver en la pantalla. Y algo bien importante es que pues, lo que dice la experiencia es las ofertas de inclusión laboral realizadas al azar o al vapor no tienen posibilidades de llegar a ser colocaciones satisfactorias. Muchas instituciones consideran como el logro de ya coloqué un empleado con discapacidad, pero pues de eso no se trata de que el empleado siga en la empresa y siga creciendo. Entonces, por eso es bien importante llevar a cabo un proceso formal. Y bueno, ya vimos lo que es la inclusión laboral y las
como que los diferentes apoyos que existen relacionados también con las leyes. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Y cuál es la realidad en México? En México, bueno, esos son los datos que tenemos del INEGI del 2010. Dice que la tasa de participación de la población con discapacidad es del 29.9%, en comparación con el 53% de las personas sin discapacidad. Entonces, más del 70% de las personas con discapacidad no tienen empleo. Y las oportunidades para conseguir un empleo varían en relación al tipo de discapacidad. Las personas, la discapacidad que con mayor participación o que tienen mayor empleo son las personas con discapacidad para ver, y después siguen las personas con discapacidad para escuchar, después discapacidad para caminar o moverse, y así sigue como se puede ver en la gráfica. En relación ya específico a los datos de personas con dificultad para escuchar, también del INEGI del 2010, tenemos que la tasa de participación es también, bueno, es de 29.7. O sea, 70 de cada 100 personas con dificultades para oír de 12 años o más no tienen trabajo, no están activos económicamente. O sea, también estamos hablando de un 70%, y más frecuente todavía en las mujeres, que son 84 mujeres sordas de cada 100 no tienen empleo. Y de 100 personas con limitaciones para escuchar, este es un dato bien importante porque dice, bueno, 24 son trabajadores agropecuarios, 21 realizan actividades elementales de apoyo, 15 son trabajadores artesanales, 13 comerciantes o empleados en venta, y solo 9 son profesionistas y técnicos. O sea, realmente es muy bajo el porcentaje de personas que trabajan personas sordas que trabajan como profesionistas. Y de cada 100 personas con limitaciones para escuchar que tienen trabajo, vemos que, por ejemplo, 19 no reciben ingreso, 58 ganan menos de 5,000 pesos al mes, 10 ganan entre 5,000 y 8,000, 4 reciben entre 8 y 17,000, y solamente 2 ganan más de 17,000 pesos al mes. Entonces, esto también podemos ver que, aparte de que no tienen trabajos donde puedan desarrollarse profesionalmente, tienen unos sueldos muy bajos. Son datos muy, muy lamentables. Ya pasando a los resultados de mi tesis, en relación al estudio de caso, que como comentábamos, corresponde a mi experiencia de haber trabajado con Gerardo durante más de 3 años, pues bueno, no se pueden realizar generalizaciones. De hecho, muchas personas me decían, ¿por qué no haces tu tesis del estudio de caso, terminas y ya tienes tu título? Pero pues yo quería conocer realmente la realidad. No me puedo quedar con una experiencia porque pues es muy diferente cada caso, y si esta fuera una experiencia positiva, me voy a quedar con un engaño, ¿no? Entonces, realmente, por eso se consideraron muchas personas más. Pero lo que sí podemos ver es que, bueno, en los resultados se observó de lo que yo platicaba con Gerardo. Él sabía que tenía suerte de contar con un muy buen trabajo, pero estaba consciente que ganaba menos y que no iba avanzando al mismo ritmo que los demás, y también pasaba semanas en las que no tenía actividad. Y también otra realidad es que tenemos muchos conocidos que son profesionistas sordos con título universitario, con mucho potencial, que no tienen trabajo. En relación a los resultados correspondientes a la inclusión laboral, la situación dice que 59% de los profesionistas sordos tienen empleo, de las personas que yo consideré en mi encuesta, que son, son 55 profesionistas sordos entre 20 y 54 años. De estos 54, de los 59, el 54% tiene un trabajo relacionado con sus estudios. O sea, estamos hablando que el 36% de los profesionistas sordos tienen empleo relacionado a sus estudios. Una cifra bastante similar a lo que veíamos en relación a los datos del INEGI.
y 45% no ha tenido apoyo de un intérprete de lengua de señas mexicana en su trabajo. O sea, casi la mitad no ha tenido apoyo. Por otro lado, tenemos que el 18% ha tenido intérprete siempre que lo ha necesitado. O sea, los datos se analizaron de cierta manera que podemos ver diferentes perspectivas, tanto lo negativo como lo positivo, y también perspectivas de las personas sordas y perspectivas de las personas oyentes. 50% de los profesionistas sordos no sabe quién puede ayudarle a buscar trabajo. O sea, no sabe que existen todas estas instituciones y asociaciones de apoyo, lo cual también es un dato que pues no me sorprende tanto porque pues, la mayoría de la promoción se realiza mediante medios a los que las personas sordas no tienen acceso muchas veces porque no hay subtítulos y no hay intérpretes. Pero sí es bien importante que las personas sordas conozcan este primer paso para conseguir un empleo. Otro dato bien interesante es que los resultados indicaron que de las personas conocedoras de la inclusión laboral, señalan que es más difícil que una persona sorda consiga trabajo si es profesionista. O sea, es un dato muy, muy lamentable, que es más sencillo, que es más fácil que consigan un trabajo si no son profesionistas, lo cual pues es bastante injusto. Y también mencionan que han tenido más malas experiencias que buenas, y hay quienes consideran que el empleado es quien debe pagar al intérprete, lo cual también es algo muy equivocado. Y bueno, una realidad es que hay muy pocas estadísticas también. Respecto a los problemas, el problema principal se identificó que el problema principal no es la falta de capacitación, sino la falta de una capacitación adecuada tanto en el trabajo, porque se reciben la misma capacitación, como lo estaba haciendo yo al inicio de la experiencia, dar la misma capacitación que se da a los oyentes, y pues es una capacitación que no es adecuada, no es accesible para las personas sordas. Entonces, muchas veces pues no tiene ni caso que vayan si no están entendiendo. O sea, no tienen intérprete, no están diseñados los materiales para que puedan ser comprendidos por una persona sorda. Otro de los problemas es la comunicación. Entonces, desde todas las perspectivas es la comunicación, lo cual, pues, aunque pues es algo difícil, pero es algo que tiene solución, porque se soluciona con la presencia de un intérprete de lengua de señas. Respecto a los resultados relacionados a las soluciones, o sea, cuáles son las soluciones para evitar los problemas de la inclusión laboral, la principal solución fue mayor sensibilización, mayor conocimiento y sensibilización sobre la sordera y la cultura sorda en la empresa. O sea, se identificó que hace falta mucho conocimiento en las empresas. Las empresas contratan a las personas, pero no están preparadas para que ellos tengan pues para la inclusión laboral de los profesionistas sordos. Y también se identificó que pues esto afecta a la formación, porque se les da capacitación para el trabajo como para inducción al puesto, pero pues no es una capacitación que se aproveche porque no está bien diseñada para este caso en particular. Y otro tema bien importante es que muchos de las personas que son los conocedores de la inclusión laboral de personas con discapacidad tampoco conocen el tema de la sordera y tampoco conocen la cultura sorda. Entonces, pues es muy difícil que los puedan ayudar si no se conoce. Hay quienes creen, fue una de las respuestas que a mí me impresionó, porque hay quien cree que lo que debe de hacer un profesionista sordo que está buscando trabajo es mejorar la emisión de su voz o pagar un intérprete. Pues son datos que refleja que no se conoce bien sobre el tema de la sordera. Mi tesis incluye otros resultados que no están muy relacionados directamente con la inclusión laboral, que es más sobre aspectos sociales y características. Entonces, lo voy a mencionar bien rápido. Por ejemplo, tenemos que
de 93 personas sordas que fueron consideradas, solamente 11 aprendió lengua de señas mexicana antes de los 6 años. O sea, solamente el 12% aprendió lengua de señas durante la infancia. Y otros temas es que la mayoría estudió en una escuela regular, que no tuvieron acceso a lengua de señas y que tampoco tuvieron acceso a un intérprete. Aunque hay un dato interesante, que el 47% tuvo intérprete de lengua de señas en la educación superior, media y superior. Otros datos relacionados a las características y aspectos sociales, pues dice que la comunicación es el principal problema. Desde todas las perspectivas, tanto personas sordas como oyentes, conocidos, familiares, maestros, indican que la comunicación es el principal problema. Pero también hay quien decía que lo más fácil con una persona sorda es la comunicación. Entonces, o sea, lo más fácil que ha sido en su relación con una persona sorda es la comunicación, lo cual indica que es un problema con solución, ya sea con la presencia de un intérprete o aprendiendo. Cuando la persona oyente aprende lengua de señas mexicana, pues ya se puede comunicar y el problema se termina. Y también todos recomiendan mayor sensibilización y conocimiento y comprensión del tema de la sordera. Ok, entonces eso es en relación a la realidad. Mi tesis tiene muchísimos resultados, pero pues tratando así como de mencionar los más importantes y pues con los cuales podemos realizar conclusiones. Entonces, ya comparando la realidad, la teoría con la realidad, después de haber vivido una experiencia y después de haber investigado, podemos decir que a pesar de que hay muchos avances relacionados en la inclusión laboral en los últimos años, todavía hay muchas cosas que mejorar. Todavía son grandes los retos que enfrenta nuestro país. Esto lo dice el CONADIS en 2009. Falta mucho para lograr una inclusión laboral y estar en igualdad de oportunidades. Y otra realidad, otra conclusión es que aunque en México existen las leyes y existen iniciativas que defienden el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, pues las leyes muchas veces no se conocen y no se respetan. Y tampoco hay leyes específicas sobre la inclusión laboral de profesionistas sordos. Hay leyes generales respecto a la discapacidad y es muy diferente. Se tiende muchas veces a pensar en discapacidad como discapacidad motriz y se piensa en adecuaciones arquitectónicas, rampas y este tipo de necesidades que así a ese mismo nivel, pero pues se requieren otras para las personas sordas. Y también, pues esto es por la falta de conocimiento y sensibilización sobre sordera y cultura sorda. Okay. Entonces, lo que también es una realidad es, al incorporarse al mundo laboral, una persona sorda tendrá necesidades de información, comunicación y capacitación. Muchas veces, como la sordera no se nota, la empresa piensa que no se necesita nada. Entonces, se van a enfrentar a situaciones en las que, pues, realmente, muchas veces, esto es lo más lamentable, muchas veces la empresa cree que la persona no tiene una buena actitud porque no realiza lo que se le está pidiendo, pero realmente es que el empleado no está entendiendo qué le están pidiendo o no se ha enterado, porque muchas de las cosas que nos enteramos es porque lo oímos en los pasillos o escuchas que alguien está platicando o que el jefe llega y dice algo, pero pues la persona sorda no tiene acceso a esa información que sucede por medio del audio. Entonces, es muy importante estar conscientes que sí se necesitan adecuaciones. Por ejemplo, una experiencia que tuvimos en la empresa donde trabajábamos es que se hizo una vez un simulacro de incendio. Ese día yo no fui a la empresa. Entonces, hicieron el simulacro de incendio, más de 300 empleados salieron, siguieron todas las instrucciones que les iban diciendo y Gerardo se quedó adentro en la empresa. Fue el único que se quedó adentro sin saber qué estaba sucediendo. Entonces fue algo que yo me acuerdo que Gerardo estaba muy, muy molesto, muy enojado porque decía, bueno, y si hubiera sido en la realidad, yo me hubiera quedado, o sea, me hubiera muerto,
O sea, es algo que entonces yo, cuando él se quejó conmigo, le dije, bueno, ¿qué debió haber hecho la empresa en este caso? Y él hizo una carta donde explicaba qué se necesitaba hacer. Por ejemplo, una solución tan simple como prender y apagar las luces, para él hubiera sido como una alarma y él ya hubiera sabido que algo está pasando y pregunta y ya le dicen y ya sale. O sea, hay soluciones bien simples, pero el detalle es que no se conocen y ni siquiera se dan cuenta que existen esas necesidades. Entonces, bueno, en esa ocasión Gerardo presentó la carta hacia los directores y todos le pidieron una disculpa y dijeron que ya lo iban a tomar en cuenta. Uh-huh. Y bueno, el detalle también es que como que estas indicaciones de accesibilidad para personas sordas no existen al grado de detalle como existe de otro tipo de discapacidad. Como veíamos, a nivel de discapacidad motriz está el detalle a centímetros, de qué tanto debe medir y el espacio y la puerta y demás. Pero para personas sordas en ocasiones las indicaciones son muy generales, como decir, a la persona sorda hay que hablarle de frente, hay que hablar despacio. Pues eso realmente no es una adecuación y no siempre es algo que garantice que la persona va a entender, porque no todos pueden leer los labios y también no todo se puede captar leyendo los labios, es muy complicado. Y otra realidad es que es muy diferente tener una plática, realizarlo así amablemente y estar en un ambiente laboral donde tienes que terminar todo rápido, entonces ahí es donde vienen como que los problemas y no se hacen bien. De la información que yo estuve revisando, encontré que esta guía se llama Guía Regional de Accesibilidad para Empleadores de la OEA. Aquí sí viene un poco más de detalle, sí me gustó lo que menciona, porque dice, por ejemplo, que el empleado va a necesitar un intérprete de lengua de señas en la entrevista de trabajo, en la inducción al puesto, en la preparación para el trabajo, durante las reuniones de trabajo grupales, aunque sean donde el equipo se ponga a trabajar, se necesita un intérprete, porque todos están hablando al mismo tiempo y no es posible después la comunicación. Y también en la capacitación continua. Volvemos al mismo tema de que se necesita una capacitación que sea adecuada y accesible. Y que en caso de que no haya intérprete, todas las instrucciones se tienen que dar por escrito. Y por ejemplo, si se va a tener una capacitación y no hay intérprete, pues una solución rápida es imprimir todo el material para que la persona sorda lo vaya leyendo mientras va teniendo la capacitación. Y también se recomiendan otros sistemas de aviso, como el caso de las alarmas visuales, que es lo que decíamos. Y pues ellos mencionan que las mismas adecuaciones que deben de ser en audio para las personas ciegas, se tienen que realizar gráficas para las personas sordas. Uh-huh. Y bueno, otro de los temas, mi intención de la tesis era hacer una metodología de capacitación específica para la inclusión laboral de profesionistas sordos. Yo quería llegar a hacer paso por paso todo las adecuaciones y cómo debe ser la capacitación y qué debe hacer la empresa. Yo quería llegar a ese nivel de detalle, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo y de dinero también, porque pues no podía yo seguir dedicada a mi investigación sin tener ningún apoyo económico, no pude llegar al detalle que yo hubiera querido. La metodología se encuentra en un primer nivel donde dice, bueno, primero, ¿cuál es el objetivo que se quiere lograr? Y el primer paso es identificar las características del empleado sordo, del empleado profesionista sordo, porque cada caso es diferente. No porque uno puede leer los labios, ya asumir que todos, o porque alguno tiene buen nivel de lectura, todos son diferentes. Entonces, cada caso debe partir de las características propias. Tal vez es un empleado sordo profesionista que tiene un implante y no requiere grandes adecuaciones, pero puede ser un empleado profesionista sordo que necesita, que no puede, no sabe leer los labios y necesita un intérprete mucho más tiempo.
Entonces, todo parte de la caracterización del empleado y también de lo que se quiere lograr, o sea, cuál es el enfoque que va a tomar la empresa para entonces realizar una serie de etapas por las que va a pasar el empleado para hacer este sistema de capacitación y al final pues ya diseñar una solución para ellos. Y algo bien importante para este tipo de capacitaciones se requiere una capacitación profesional. O sea, primero, antes de decirle al empleado cómo hacer su trabajo, es muy importante decirles cómo es el mundo laboral, cuáles son las responsabilidades que se tiene. Ya al dejar de ser un estudiante, qué es a lo que se va a enfrentar en el mundo laboral, porque igual asumimos que ya lo saben, pero muchas veces de lo que nosotros sabemos cuando nos graduamos, que también sabemos muy poco del mundo laboral y realmente todos necesitamos este tipo de preparación para el trabajo, pero muchas cosas nosotros las escuchamos de gente que nos cuenta experiencias y pues ya vas tú haciéndote una idea de cómo debe ser tu comportamiento o pues tu día a día en el trabajo. Entonces, las personas sordas se tienen que reforzar esta parte y prepararlos para el mundo profesional. También capacitarlos en su puesto de trabajo y pues en una capacitación continua que los permita crecer y evolucionar en su trabajo. Y se recomienda considerar pues un modelo de enseñanza que sea como que un desarrollo humano integral, que se les indique pues se les desarrolle capacidades de diferentes temas, no nada más sobre el trabajo, porque pues esto va a ayudar bastante en todo su desarrollo humano. Y bueno, ya para terminar, pues nada más, a mí me impresionó mucho cuando vi esta gráfica y más bien esta declaración que realiza la Federación Mundial de Sordos, que dice que las personas sordas tienen exactamente los mismos derechos que los demás, lo cual todos sabemos, los mismos derechos humanos que todos. Pero existen 4 factores básicos adicionales para proteger y asegurar sus derechos humanos. Y esto es, pues el primero, la lengua de señas mexicana, que es la base de todo, el contar con una interpretación cuando se necesita, el realizar o tener lugares accesibles y el recibir una educación bilingüe en lengua de señas mexicana, bilingüe bicultural, en su educación. Y aquí un tema bien importante es, a lo mejor en ocasiones dices, bueno, pues para tener una plática o para, a lo mejor, no sé, comprar un celular, no es tan crítico la presencia de un intérprete, pero hay temas bien delicados como el tema de salud. O sea, es el tema de salud, todo el tema también de la psicología. O sea, hay personas sordas que quieren hablar con alguien, que quieren contar sus problemas, todas sus dudas, y no pueden ir a un psicólogo porque pues no pueden comunicarse con ellos y no se vale llevar un intérprete en ese caso porque pues el intérprete ya es una persona que es ajena y se va a enterar de tus problemas. Entonces, en el caso de la psicología y en el caso de la medicina, pues sí ayuda mucho un intérprete que ayude. Y también hay aspectos legales, en todo lo legal hay ocasiones que se cometen crímenes o que en ocasiones hasta culpan a una persona sorda que no cometió un crimen porque no se puede defender y en ocasiones la persona no puede denunciar lo que le pasa porque no sabe cómo, no tiene apoyo y no se castiga a las personas que cometen los delitos. Entonces, hay situaciones más allá de lo laboral y de la escuela que sí son bien críticas por atender el tema de que exista la interpretación y la accesibilidad. Uh-huh. Y bueno, en este caso, terminando mi tesis, o sea, yo empecé con la intención de hacer este tipo de capacitaciones para la inclusión laboral, pero mientras estuve trabajando en mi tesis y estuve leyendo tanto sobre el tema de la cultura sorda y de la sordera, fue que me di cuenta que el principal problema para una persona sorda es no tener un desarrollo de lenguaje natural durante la infancia, el cual debe ser en lengua de señas mexicana. Y pensando en alguna solución, se me ocurrió crear algo relacionado con tecnología para que llegue a muchas más personas. Entonces sabemos que, por ejemplo, cuando un niño sordo nace en una familia donde sus papás son sordos,
no hay problema de desarrollo del lenguaje, porque el niño desde el día 1 los papás le hablan en su lenguaje natural. El problema es cuando el niño sordo nace en una familia oyente, se pierde mucho tiempo, se pierde mucha información y se puede afectar su desarrollo del lenguaje, lo cual le puede afectar su desarrollo cognitivo, educativo, laboral y social. Entonces creamos, bueno, ya trabajando, tuve yo la idea de crear algo con tecnología y empecé a trabajar con Gerardo, le propuse si empezábamos a trabajar en esta aplicación, se llama Dilo Enseñas, es una aplicación para celulares y para tablets para aprender lengua de señas mexicana, que está diseñada especialmente para niños sordos chiquitos, pero que todas las personas pueden usar, pueden jugar, tanto personas sordas oyentes, niños sordos oyentes de todas las edades, que todas las personas que quieran aprender lengua de señas mexicana. Digo, ese es otro tema, en otra ocasión podemos platicar ya más detalle, pero lo que les quería comentar es que comenzamos nosotros con este juego, pero como lo hemos estado presentando tanto Gerardo como yo en diferentes lugares, estamos apoyando un poco la sensibilización sobre la cultura sorda y queremos crear una asociación para ofrecer diferentes servicios de apoyo a la comunidad sorda. Y bueno, uno de ellos queremos que sea el tema de la inclusión laboral. Y bueno, ya al final ya solamente si tienen dudas y preguntas, con todo gusto las podemos ver y aquí les dejo yo mis datos. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Muy interesante la presentación. Tenemos aquí preguntas. Ajá. La primera pregunta la tenemos de Patricia Santiago, en donde ella nos dice que si existe algún proyecto en su comunidad de trabajo que incluya a las personas con discapacidad auditiva. Creo que es un poco enfocada a lo que acabas de mencionar. Sí, bueno, queremos crear una asociación para ofrecer diferentes tipos de servicios para ayudar a las personas sordas y una de ellas pues es ayudar a la inclusión laboral ya con un servicio o con un apoyo más específico para los profesionistas sordos, no de la discapacidad en general, ya algo más específico como realizando capacitaciones accesibles y también realizando como que una guía de qué debe hacer la empresa para una inclusión laboral de profesionistas sordos que sea exitosa. Continúa Pati Santiago preguntando sobre el app. Creo que es algo bien importante saber dónde se puede adquirir y si tiene algún costo. Ok, muy buena pregunta, bueno, las dos preguntas. En este caso la aplicación se puede descargar gratis, no tiene costo y desde App Store para iPhone y iPad y desde Google Play para celulares y tablets Android. Aquí, bueno, un tema bien importante es, traemos todas estas iniciativas, pero lo que nos detiene pues es el tema económico. O sea, ahorita yo ya no estoy trabajando en la empresa donde trabajaba, Gerardo tampoco. Traemos todo esto, pero estamos buscando apoyo para poder formalizarnos como una asociación y que sea a la vez, no depender tanto de donativos, sino que al mismo tiempo se generar ingresos para poder ser autosustentables. Da las gracias, Pati. Y Luisa Núñez nos pregunta, ¿qué pasa si una persona sorda es molestada por compañeros de trabajo? Ok, bueno, aquí se debe de reportar. En este caso, yo lo que recomiendo siempre es primero no saltarse a nadie. Si lo están molestando, primero con su jefe y luego ya puede ir a recursos humanos de la empresa. Y también ya después depende mucho del tipo de acoso o de molestia que está recibiendo, porque pues ya después se puede buscar algo ya más legal con derechos humanos, pero yo sí recomiendo que primer paso con el jefe, porque tampoco se trata de ir y hacer una denuncia y a lo mejor si se le decía al jefe se solucionaba y quedaba todo bien. Luisa Núñez también pregunta si hay alguna ley en la que se defiendan sus derechos en el trabajo. Pues hay leyes generales de todo el tema de discapacidad
Entonces, el detalle es ver si realmente cubren lo relacionado a las personas sordas, porque pues no hay una ley que diga así específicamente que la empresa debe de pagar el intérprete. Entonces, la empresa dice así general que la empresa debe adecuarse. Entonces, eso es como que sí existe, pero no existe, ¿no? Pero sí se puede pues apoyar mucho de instituciones, de estas mismas instituciones de apoyo que veíamos, como puede ser a lo mejor también el DIF y algunas otras, y pues asesorarse también con conocedores de las leyes, con abogados y también conocedores de los derechos humanos. Me gustaría leer también un comentario de Luisa Núñez donde dice: falta mucho apoyo para que personas con disminución auditiva tengan trabajos que los hagan sentirse contentos con su actividad. Como son rechazados de diferentes lugares, muchos optan por vender productos en el transporte público. Sí. Se exponen a muchos peligros y no pueden desenvolverse en lo que saben hacer. Uh-huh. Sí, eso es muy, muy lamentable. El tipo de trabajo también que tienen acceso. Pati Santiago, bueno, antes Luisa Núñez agradece y felicita por el app. Dilo Enseñas, nos gusta mucho su proyecto, los apoyamos y sigan adelante. Y Patricia Santiago nos indica que hasta donde tiene entendido no hay escuelas bilingües en donde pueda ir un niño sordo. Uh-huh. En Estados Unidos sí hay intérpretes en los centros de trabajo. ¿Cree que en México qué crees que México deba hacer para diseñar una alternativa para los niños sordos? Yo creo que invitar a muchos, a realizar como que un trabajo interdisciplinario, invitando tanto a personas sordas, que son quienes más pueden aportar, porque en ocasiones se juntan y hacen las leyes, pero pues nunca hay personas sordas presentes y pues no se les considera. Entonces, yo recomendaría que se hiciera un trabajo interdisciplinario con mamás, con maestros, con personas sordas y con investigadores también para, diseñar una solución, algo que beneficie a todos los niños sordos de México, pues así en toda su vida. Gracias. Estamos por terminar. Uh-huh. En realidad creo que ya estamos en el límite. En el tiempo. Tengo más preguntas por YouTube. Me gustaría platicar, se refieren a ti, me gustaría platicar contigo. Soy la maestra Blanca García de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas del Norte. Okay. Sería conveniente que pusiéramos en un momento mis datos. Tus datos. Bueno, aquí están, no sé si se ve todavía. No, también les comento que en la página de CUDI van a encontrar su correo. No sé si pudieras nada más. Te pueden localizar a través de tu correo o si tienes algunos otros medios. Al terminar la sesión nos proporcionan. Okay, sí. Nosotros los publicamos y aprovecho esta pregunta también para informarles que en la página de CUDI pueden encontrar la presentación completa en formato PDF para su consulta. Uh-huh. Blanca continúa diciendo que acaban en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas del Norte, acaban de titular a 3 jóvenes sordos. Realizaron sus estadías en una empresa privada, pero estamos trabajando muy fuerte en que sean empleados. Uh-huh. Soy de Reynosa, Tamaulipas. Ella sigue explicando que son técnicos superiores universitarios en procesos industriales. Uh-huh. Sí. También me gustaría aprovechar este espacio para preguntar a Dulce si tiene alguna pregunta. Puede participar solamente dándole clic en la parte media de su pantalla, abre el micrófono y la podemos escuchar. O si prefiere poner mensaje en el chat. Estoy de acuerdo. Sí, bueno, y yo nada más, Perdón, aprovecho la Universidad Tecnológica de Tabasco. ¿Alguna pregunta? ¿Puede abrir su micrófono? Sí, escuchamos Universidad Tecnológica de Tabasco. Laura Romero, de aquí de la Universidad Tecnológica. Mi pregunta sería, ¿nos puedes platicar de alguna campaña que hayan realizado específicamente? Bueno, apenas vamos a comenzar. Hasta ahorita
O sea, yo terminé mi tesis y terminé en julio, y justo en julio empecé a trabajar con lo de la aplicación Dilo Enseñas. Trabajamos de julio a diciembre, que fue cuando salió, y ahorita estamos promocionando. Pero justo estamos por sentarnos a diseñar estos proyectos y estas propuestas. Solo estamos buscando pues apoyo económico para poderlo realizar, pero estamos por comenzar. Ya luego los podemos informar. Gracias, Laura. Excelente, gracias. Gracias. Neis, si gustas, si tienes alguna pregunta o gustas participar, puedes dejar tu mensaje en el chat. Y en lo que te decides, me gustaría informarles que la siguiente sesión va a ser el 1 de junio, y el tema sería la lengua de señas mexicanas para el alumno sordo de educación básica desde un enfoque inclusivo. La persona que nos va a apoyar con la conferencia será la doctora Cristina Salazar Romero. Sí, no se la pierdan, va a estar bien interesante. Estamos en tiempo, bueno, nos hemos pasado solo con 2 minutos, y me gustaría, antes de despedirnos, dar las gracias a Diana Landín, la intérprete del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere decir algún comentario? ¿Algo que agregar? A mí nada más me gustaría decir que, aunque se ve difícil por lo que estuvimos viendo, sí es posible la inclusión laboral. Gerardo estuvo 5 años en la empresa y trabajó muy a gusto. Poco a poco la empresa fue aprendiendo sobre cómo realizar, aunque todavía hay cosas que mejorar, pues sí se puede lograr, y bueno, Gerardo aprendió muchísimo también. ¿No sé, quieres decir algo? ¿No? Ok. En otra ocasión ya él puede presentar su experiencia. Neis te da felicitaciones, que es una excelente aplicación. Y Pati Santiago, muchas gracias por tu entusiasmo y ganas de cambiar las cosas. Ay, gracias. Con ese comentario cerramos esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias. Hasta luego.